Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y esta vez vengo a hablar acerca de un video que tiene que ver con Romanos capítulo 11, donde ahora mismo hay casi una forma de discusión en lo que tiene que ver con el texto que dice, y todo Israel será salvo. Hay personas, grandes personas, pienso en mentes brillantes que dicen que todo Israel será salvo, siendo esto el conjunto de los gentiles y del remanente judío que puso fe en Cristo. Es decir, lo que viene a ser la iglesia ahora mismo, que ese es el Israel que será salvo. Es una forma como de Israel espiritual, compuesto por gentiles y por judíos, y que ese es todo el Israel que será salvo. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, no soy ningún maestro, no soy ningún intelectual, exégeta, no tengo títulos académicos ni nada por el estilo, pero pienso que esa interpretación está equivocada y que no se desprende del texto bíblico, sino que se desprende de doctrinas anteriores. No creo que sea el texto bíblico que enseñe eso. Vamos a ver nosotros, sin irnos buscando cosas para ninguna otra parte, vamos a irnos al texto, al mismo texto, en este caso Romanos capítulo 11. Y el versículo 1 del capítulo 11 comienza diciendo de la siguiente manera. Pero antes de que le demos continuación a esto, voy a decirle que yo creo que cuando el texto dice y todo Israel será salvo, exactamente está diciendo eso mismo. Y así todo Israel será salvo. No está diciendo otra cosa. Muy bien. Ahora comencemos. Por ejemplo, el primer versículo, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo evidentemente que tiene una inquietud en cuanto a que se ve que los judíos como pueblo, como nación, han sido personas preparadas por toda la historia, habiéndosele dado la ley y un trato de Dios con ellos, habían sido preparados o condicionados para que ellos recibieran a Cristo. Es decir, la ley que Dios le dio era para que lo condujera a Cristo. Pero cuando Cristo viene, ellos de manera masiva no acuden a Cristo. Hacen lo contrario, bueno, pues a eso. Y por lo tanto, el apóstol Pablo siente lo que llamaríamos cierta preocupación. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este pueblo no ha acudido a su Salvador? Y por ese motivo es que desde el capítulo 10 más o menos, o antes del capítulo 10, viene haciendo una serie de planteamientos tratando de darle respuesta a esa situación. Ya cuando él llega al capítulo 11, entonces él dice en el versículo 1 lo que ya leímos. ¿Qué es lo que él dice? Bueno, siendo el caso así, si lo que está sucediendo es esto, entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces él mismo contesta, no, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La pregunta crucial, bueno, la pregunta más importante, Pablo la plantea en el mismo versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? No, que no lo ha desechado. No ha desechado. Y él mismo es un testimonio de eso, porque él también es israelita y evidentemente ha entrado a la salvación. ¿Verdad que sí? De modo que entonces con eso, Pablo, con su propia con su propia entrada al cristianismo, Pablo está demostrando que no, que Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo primero que tenemos que tener pendiente es que Dios no ha rechazado a su pueblo, es lo primero. Y así comienza el capítulo 11. Dios no ha rechazado a su pueblo. Ya usted no puede venir ahora a decir que Dios ha rechazado, porque Pablo dice aquí primeramente que no lo ha rechazado. De manera que entonces el pueblo de Israel, de cierta forma, queda intacto. Dios no lo ha rechazado. Es decir, intacto en ese sentido, en el sentido de que Dios no lo ha rechazado, ¿cierto? Muy bien. El otro versículo, que es el 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado,
y procuran matarme. Evidentemente, ¿qué está diciendo entonces el apóstol Pablo aquí? Bueno, en el versículo 2, Pablo continúa diciendo que no, que Dios no sigue reforzando la idea de que Dios no ha rechazado a Israel. Dios no ha rechazado a Israel, porque es el pueblo que él antes conoció. Ahora bien, aquí viene el punto. Ahora, Pablo dice, Dios no lo ha rechazado. Vamos a presentar pruebas de que efectivamente Dios no lo ha rechazado. Muy bien. ¿O no sabéis lo que dice la escritura de Elías? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, bueno, Elías lo que le pasaba era que pensaba, bueno, mataron todos los profetas, solamente quedo yo, me están persiguiendo para matarme, de manera que entonces todo esto ha sido un fracaso, solamente yo quedo. Es como si el propio Pablo dijera, oye Señor, solamente nosotros, yo y los apóstoles, y un grupito ahí solamente hemos puesto caso a esto, pero después todo lo demás no. Es lo mismo. Ahora, ¿qué se le contestó a Elías? Bueno, a Elías se le dijo, la divina respuesta para Elías fue, pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No 7,000 que entraron porque le dio porque quisieron entrar, no, 7,000 que Dios se reservó ver, escogidos por Dios, como un remanente que entrarán a la salvación. Es importante entender 7,000 en ese momento a Elías. Es como si le dijeran a Pablo, no, Pablo, espérate, no es como tú crees. No es que solamente tú y los apóstoles han puesto fe, no. Yo tengo una gran cantidad de personas que también han puesto fe. Pablo toma el ejemplo de Elías para ilustrar lo que está sucediendo en ese momento de la historia con respecto al pueblo judío y a Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da Pablo después que habla acerca de que Dios le había contestado a Elías, que había dejado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal? ¿Qué continúa Pablo diciendo? Entonces Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Un remanente de qué? Un remanente de todo el pueblo de Israel ha quedado un remanente. Pablo dice, aún en este tiempo también hay un remanente escogido. Lo mismo que se le dijo a Elías es lo que está pasando ahora. No estamos solos. Hay un remanente judío. No todo el pueblo, entienda, no todo el pueblo, no. Un remanente, un grupo del pueblo, una parte del pueblo. Ahora, ¿por qué motivo fue así? Porque hay que ver ahora por qué motivo fue así. ¿Por qué Dios solamente escogió un remanente? ¿Por qué? Bueno, Pablo continúa diciendo que ese remanente que aún en este tiempo, dice él, en este tiempo, ha quedado, dice que fue por gracia. Es decir, que Dios, por su gracia, los escogió para esa salvación. Muy bien. De manera que entonces, en el versículo 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto es un texto crucial para uno continuar entendiendo la temática que el apóstol Pablo lleva aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, aquí lo que está pasando es que lo que buscaba Israel, el conjunto de Israel, lo que buscaba Israel como nación, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, es decir, ese remanente escogido, sí lo ha alcanzado. Ahora, un punto importante, pero los demás fueron endurecidos. Entonces, vamos a recapitular. Pueblo de Israel, ¿verdad? Como un todo. Un grupo entra, pero el otro grupo es endurecido, no entra. Es endurecido. De manera que entonces aquí tenemos a Israel partido en dos partes. Una parte que ha entrado como el remanente, que es un remanente que continúa, pienso, entrando. Y otra parte que es el Israel que está endurecido. Israel en dos partes, dividido en dos. Una parte escogida por Dios y ha entrado como el remanente a Cristo, y otra parte que ha sido endurecida. Sigamos caminando. Muy bien. El apóstol Pablo, después que dice que una parte, ¿verdad?, alcanzó, porque fue escogida por Dios, alcanzó, ¿verdad?, eso que Israel debía buscar.
Ahora, y dice que otra parte fue endurecida. Entonces hace planteamientos bíblicos para indicar, para tomar textos de la Biblia, indicando, ¿verdad?, que efectivamente Dios le ha dado a ellos un espíritu de estupor. Así, ¿a quién? A los que han sido endurecidos. Le ha dado un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo. Entiéndase, hasta el día que el apóstol Pablo estaba hablando de esas cosas, hasta ese momento. Era así. Y ahora usted puede ver que también continúa, bueno, pues siendo así. Ahí viene el apóstol Pablo, cita a David, y cita algunos textos de los Salmos para aplicarlo a lo que está aconteciendo al pueblo de Israel que está endurecido, no al pueblo de Israel en sentido general, porque hay una parte que ha entrado a la parte endurecida. El apóstol Pablo aplica unos textos de la Biblia, como esto que ya leímos, ¿verdad?, que dice que Dios le ha dado oídos que no oigan y hasta el día de hoy, y ojos que no vean hasta el día de hoy. De manera que se está tratando del pueblo que no ve, del pueblo que oye, que tiene oídos pero que no oye, el pueblo que ha sido endurecido, no el Israel, porque ya Pablo dijo que Israel no había sido rechazado, no Israel en sentido general, y que un remanente había entrado, pero había una parte que estaba endurecida. Reitero, Israel dividido en dos partes. Una parte que entró y otra parte que está endurecida. El mismo Israel. El mismo Israel, vamos a llamarle nacional. Muy bien. Y Pablo sigue mencionando algunas textos bíblicos de los Salmos de David para explicar, más o menos aplicárselo a ellos, por qué su endurecimiento. ¿Por qué su endurecimiento? Pero aquí está. En el versículo 11, entonces el apóstol dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Yo no entiendo cómo alguien puede perderse en esto porque es demasiado claro. Porque lo que Pablo hace es otra pregunta. Bueno, siendo el caso que le dieron oídos para que no oigan, le dieron ojos para que no vean. Entonces, han tropezado los de Israel para que cayeran, así, para que de manera definitiva se perdieran. Él dice que no es así. Pero cuando él se ha tropezado, ¿quiénes que han tropezado? ¿Ha tropezado Israel? Se está refiriendo al grupo que no ha entrado. Al grupo que no ha entrado, al grupo que ha sido endurecido. Han tropezado esos que han sido endurecidos para que ya se perdieron y para que Dios definitivamente los rechazara. ¿Qué contesta Pablo? Otra vez, que no es así. Que esa transgresión de ellos vino a ser o a significar la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿A quiénes? A los que ya entraron a Cristo. No, ese remanente ya entró. Para que Dios le provoque a celos a estos que están endurecidos. Están endurecidos. Y Pablo dice que no es que Dios los ha rechazado definitivamente, ni mucho menos. Los gentiles entran para provocarle a celos. Ahora Pablo dice, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Nótese que Pablo está hablando aquí del pueblo que ha sido endurecido. Entonces, si la transgresión de estos que han sido endurecidos es la riqueza del mundo, ¿verdad? Por cuanto entraron los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué significará su plena restauración? Plena restauración. Es decir, donde estos individuos endurecidos, pues entrarán también. Entrarán también. En la parte que ha sido endurecida también entrarán. Pablo en ningún momento deja entrever por ninguna parte que esa gente está perdida y que ya Dios no tiene nada que ver con ellos. No, Pablo no da a entender eso en ninguna parte. Aquí no lo da a entender, lo trata como grupo endurecido. Y habla de ellos a una plena restauración como grupo, no como individuo, 1, 2, 3, así como algunos dicen. No es así, como grupo dice. Muy bien. ¿Cuánto más su plena restauración? Si el hecho de que ellos transgredieran, ¿quiénes transgredieron? El grupo que ha sido endurecido, eso transgredieron. Y eso fue riqueza para el mundo. Entonces, si eso fue riqueza para el mundo, cuando ellos se han restaurado plenamente, ¿cuántas más cosas serán para el mundo? Es lo que dice Pablo. Ahí continúa Pablo diciendo que
Se refiere ahora a él mismo, en el versículo 13, y dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo con su ministerio a los gentiles, como ya Pablo dijo que ellos han fallado para riqueza de los gentiles. Ahora Pablo dice, bueno, pues yo estoy trabajando con los gentiles, y entonces para ver cómo yo lo incito a celos. Porque el texto dice anteriormente que fueron para que entraran los gentiles, para que sean incitados a celos los judíos. Y Pablo menciona, y yo estoy trabajando con los gentiles, efectivamente, para ver cómo puedo salvar a algunos de ellos. Pero algunos de ellos, ¿de cuáles? ¿Algunos de ellos, de cuáles? ¿De cuáles? ¿De los que ya entraron a la iglesia? No, de eso no es. Es de los que ya han sido endurecidos. A ellos que Pablo se está refiriendo. Ahora continúa diciendo, porque si su exclusión, si han sido excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Otra vez vuelve y reitera que él no está hablando en cuanto a que Israel sería rechazado de manera definitiva. Está hablando que hay una forma, o que habrá, o por lo menos en su mente piensa que va a haber otra vez el excluirlo o admitirlos a ellos en el marco de la salvación. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque si su exclusión, ¿la exclusión de quiénes? La exclusión de los que fueron endurecidos. Si la exclusión de esos que fueron endurecidos es la reconciliación del mundo, entonces, si eso es la reconciliación del mundo, es algo grande. Ahora, ¿qué más grande acontecerá cuando llegue su admisión? Es decir, cuando sean admitidos de nuevo. No sé que Pablo en ningún momento lo está rechazando total. Siempre está indicando que hay posibilidades. No tanto posibilidades, certezas de que ellos vendrán a la salvación, de que Dios los traerá a la salvación. ¿Qué significará esto cuando sean todos admitidos? Vida de entre los muertos, dice Pablo. Ahora, escuche estas palabras, porque todo este texto del capítulo 11 no da para que nadie se pierda. No comprendo cómo mentes brillantes, evidentemente brillantes, que yo veo ahí en internet, maestros, real maestros, pienso que se pierden en esto. Se pierden, ¿por qué? Porque la conclusión que ellos sacan no es del texto. Ellos la sacan ya de previas ideas que tienen, de ideas, por ejemplo, amilenialistas, que el reemplazo que la iglesia reemplaza a Israel y todo ese tipo de cosas. De ahí es que se desprende esa interpretación. No es de este texto, porque este texto en ninguna parte da a entender eso. Que va a entrar finalmente, que todo Israel será salvo, porque los gentiles van a entrar y los judíos van a entrar. Y ese grupo, que es la iglesia, sería el Israel y sería todo el Israel que sería salvo. No, no es así. Hay un error. Esa lectura no da para que usted interprete eso. Con toda humildad, porque yo no soy ese gran maestro, ni mucho menos yo tengo academia, ni nada por el estilo. Pero evidentemente el texto no da a entender eso. El texto da a entender lo que da a entender. Todo Israel será salvo. Ahora vamos a ver cómo sería esto. Muy bien. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué es lo que está diciendo? La primicia son los primeros judíos que entraron, el remanente que entró a Cristo. Esas son las primicias. Ahora dice, ¿y lo demás de la masa? Si esta primicia es santa, ¿y lo demás de la masa? Los restantes, dice Pablo, es santa también, la masa también. Si la primicia es santa, también lo es la masa restante, la otra masa restante. ¿Cuál es la masa restante? La masa de la gente, los que no entraron, la parte que fue endurecida. Muy bien. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, de manera que las raíces, vamos a llamar la raíz, de donde comienza todo con el pueblo de Israel, es santo. Este Israel nacional, vamos a llamarlo así, que está compuesto ahora mismo, en el momento que Pablo está escribiendo, y aún hoy en día en la vida de nosotros, que está compuesto por dos grupos básicos. Uno es que recibió a Cristo y otro que fue endurecido. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, pero todos pertenecen a la misma raíz. Es lo que está diciendo aquí. Sí, cierto, vamos a leerlo de nuevo. Si las primicias, es decir, los que entraron, es santo, también lo es la masa restante, los que no han entrado. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Las ramas son los que entraron y los que han sido endurecidos. Esas son las ramas. Los que entraron a Cristo y los que han sido endurecidos. Esas son las ramas de la raíz. Ahora bien,
Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo para aclarar esto? Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿verdad? Desgajadas, y tú, siendo silvestre, fuiste injertado. Entonces, está hablando muy claro. Todas las ramas santas, una rama que entró ya como iglesia y otra que está ahí que fue desgajada, esa fue desgajada, endurecida, para que entraran los gentiles. Para que entraran los gentiles. Ahora la pregunta sería, ¿estas ramas que fueron desgajadas, volverá Dios a injertarlas? Esa es la pregunta. Y la respuesta, según el texto, es que sí, que Dios volverá a injertarlos a ellos. Ese es el punto, claro. Muy bien. De manera que si que ya los gentiles entraron, no pueden jactarse. Fueron desgajadas las ramas naturales para injertar a los gentiles. Pero no pueden jactarse de eso. No se pueden jactar de eso, no. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Dirá un gentil, sí, pero las ramas naturales fueron desgajadas para que yo entrara. Pablo dice, eso es verdad, bien, así mismito fue. Ellos fueron desgajados para que los gentiles entraran. Eso fue lo que Dios hizo. No fue otra cosa. Ahora bien, para que fuese injertado. Reitero, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y Pablo dice, sí, así es bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿A cuáles ramas naturales se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a las ramas que fueron desgajadas, a las ramas que están siendo endurecidas, lo que no entraron. A esas ramas que se está refiriendo. Esas fueron desgajadas para que los gentiles entraran. Entonces el versículo 22 continúa diciendo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Dios fue severo con ellos, severidad con ellos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, Dios tiene todo el poder, toda la posibilidad, tanto para quitar lo que injertó, como para poner lo que quitó. Dios lo puede hacer. Y dice el versículo 23, y aún ellos, ahí vuelve otra vez y toma las ramas desgajadas, los que han sido endurecidos. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, para volverlos a llevar a su rama, a su raíz natural. Dios es poderoso, lo puede hacer. Es lo que dice Pablo. Nótese que en ningún momento Pablo pone como que es un imposible, como que Dios no lo hará, como que ya se perdieron. No es así. No es así. Pablo siempre abre la posibilidad de que Dios lo podría hacer y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, por allá, que se da en el monte silvestre, que se da común en el monte, y tú fuiste injertado por Dios, y contra naturaleza tú fuiste injertado en el buen olivo, entonces, cuanta más estas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, mira, tú eres olivo silvestre. De manera contranatural, tú has sido injertado aquí, en este olivo, ¿verdad? Este olivo genuino, verdadero. Y tú silvestre te injertan ahí. Dios lo hace. Dios desgaja una parte de ese olivo, lo quita momentáneamente y te pone a ti. Y te pone a ti ahí. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, si Dios tuvo el poder para hacer eso, ¿cuánto más? Dios tuvo el poder y la intención de injertar un olivo silvestre al buen olivo. Entonces, cuanto más poder tendría Dios de injertar al olivo verdadero otra vez en la raíz. Es un poco difícil perderse en esto, es lo que está hablando Pablo. De manera que, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
Entonces, a partir de aquí es que viene la explicación para concluir la idea. Entonces Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio. Es un misterio evidentemente revelado. Pues ya el apóstol Pablo lo está diciendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte, porque una parte de Israel entró a Cristo, pero una parte recibió un endurecimiento. Reitero, Israel dividido en dos, el pueblo, la nación de Israel dividida en dos partes, ¿cierto? Entonces, uno entró y otro quedó endurecido. Ahora Pablo dice, ya en conclusión de toda su argumentación que ha dicho y que hemos nosotros leído aquí, dice, bueno, porque no quiero, hermano, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque fue una parte de Israel que fue endurecida, endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo va a ser ese endurecimiento en parte? Estamos hablando del Israel nacional, del Israel nacional. ¿Hasta cuándo fue ese endurecimiento en parte? En parte, porque no fue toda la nación, fue en parte, una parte de la nación fue endurecida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De manera que lo que se está diciendo es que están endurecidos ahí hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que entre la cantidad que Dios ha escogido de los gentiles. Hasta ese punto ahí ellos van a estar como endurecidos. Ellos van a estar en ese endurecimiento. ¿Quiénes? Los que fueron endurecidos, no Israel entero, porque una parte entró. ¿Hasta cuándo van a estar endurecidos? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sea que este texto tú lo expliques que fue una cosa que fue después o fue antes, es decir, que el texto se refería, vamos a poner a otra cosa para allá en el Antiguo Testamento, sí o no, Pablo está tomando el texto para hablar de lo que va a acontecer con Israel. ¿Qué es lo que va a acontecer con Israel? Bueno, mire qué es lo que va a acontecer. Después que entre la plenitud de los gentiles, después que entre, que no ha entrado todavía, es evidente que no, entonces así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Usted no puede mezclar aquí a nadie, ningún gentil, con esta expresión de Jacob. Está hablando enteramente de Israel, no de gentiles. Apartará. Cuando venga el libertador, apartará de Jacob, apartará de Jacob. Cuando aparte de Jacob, entienda que ya lo que ya entraron, evidentemente hay un cumplimiento de eso, vamos a llamarlo así, un cumplimiento a lo que ya entraron. Ahora, cuando dice que quitará, entonces se está refiriendo a la parte que fue endurecida, porque dice Israel, dice Jacob, no dice de gentiles ni mucho menos. Apartará de Jacob, de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De manera que Pablo vuelve otra vez y retoma el tema y dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Quiénes son enemigos? Los que fueron endurecidos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Por qué son enemigos de Dios? Por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, es decir, en cuanto a que son elegidos, son amados por causa de los padres. Entonces, yo no pienso que una gente, porque en qué cabeza cabe, que usted pueda interpretar de otra manera, que usted pueda interpretarlo de otra manera, no lo puedo entender. Pablo usa un texto cuando venga el libertador y se lo aplica a quienes, a Jacob, que es la parte, ¿verdad? En este caso la parte endurecida, porque ya la otra parte ha entrado. Vuelve y toma el tema y dice en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, eso que son endurecidos en cuanto al evangelio, por cuanto han rechazado a Cristo, son enemigos de Dios, digamos, en este sentido, son enemigos. ¿Por causa de quién? Por causa de los gentiles.
Pero en cuanto a la elección, es decir, en cuanto a la elección de ese pueblo, son amados por causa de los padres. Son amados por causa de los padres. Los padres, entiéndase, Abraham, Isaac y Jacob. En cuanto a la elección, son amados por causa de esos padres a quienes Dios le hizo promesas, que Dios no va a echar para atrás sus promesas, porque Dios es un muchacho. De manera que entonces, en cuanto a los padres, son amados por causa de los padres. Y el texto continúa diciendo, ya el 29 y terminamos, continúa diciendo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a esa nación. ¿La llamó o no? Porque Pablo dice que él no ha rechazado su nación a la que antes conoció. No. A la que antes conoció, aquí en la nación, él no la ha rechazado, a esa nación que él antes conoció. Por lo tanto, que al final, la conclusión es que al final, cuando hayan entrado toda la gran cantidad de los gentiles que van a ser salvos, Dios injertará otra vez en el olivo, a esa gran parte del pueblo de Israel que ha sido endurecida. ¿Qué hace perder, pienso yo, en mi humilde opinión, a los hermanos que están confundidos? Pienso que confundidos porque yo no creo que de aquí que ellos sacan esa conclusión. La conclusión la sacan ellos del texto que dice, y luego todo Israel será salvo, según la Reina Valera, que la de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Se agarran de ahí y así. Es decir, que con los acontecimientos de la entrada de los gentiles y los judíos que ya estaban, así es que todo el Israel será salvo. No. Así, cuando hayan acontecido esas cosas que Pablo está narrando, todo Israel será salvo. Israel, ¿cuál? El que está endurecido, porque ya no le puedo decir será salvo a los que son salvos. Será salvo los que no son salvos, los que están fuera todavía, que son los que están endurecidos. De manera que es muy fácil de entender. Ahora, Israel, usted no puede ponerse a pensar, no, porque Carlos Marx era judío y murió siendo un criminal y murió siendo, por ejemplo, ateo, negando a Cristo, negando a Dios, negando a todo el mundo. Y así usted citar una serie de personas que fueron ateos por toda su vida y usted dice que murieron en esa posición. Nadie sabe cómo muere nadie. Eso es lo primero. Nadie sabe cómo muere nadie. Usted no sabe, usted no estaba ahí en el último aliento de esas personas. Usted no estaba ahí en el último pensamiento de esas personas. Usted no estaba. Usted no conoce sus pensamientos últimos, de última hora. Usted no sabe qué pasó con esa gente realmente. Con esto no estoy diciendo que ellos sean salvos. Pero sí lo que estoy diciendo es, no se vaya por allá buscando eso. Si usted quiere buscar ese Israel que será salvo, usted tiene que, ese Israel final, endurecido, que será salvo, usted tiene que buscar esta nación que usted ve engañada ahí, que está esperando todavía al Mesías, que todavía está anhelando un templo para adorar a Dios. Gente que adoran a Dios, pero que están engañados. No vamos a entrar ahora en detalles quiénes los están engañando. Están engañados esperando un Mesías que ya vino. Y evidentemente van a recibir al anticristo por Cristo. Entonces, ese pueblo engañado que usted ve ahí, es el que usted tiene que ver como la gran masa que finalmente Dios injertará en el verdadero olivo otra vez, porque ellos fueron desgajados, pero Dios lo volverá a injertar. De manera que así es que todo Israel será salvo. No como se está presentando por ahí, de que el grupo de gentiles que componen la iglesia y el grupo de judíos que componen la iglesia, ese sería todo el Israel que sería salvo. No, eso sería mutilar toda esta consideración del apóstol Pablo. Espero que esto pueda servir de algo y nos veremos en el próximo video.